El pasaje en el que se basará la predicación de esta mañana se encuentra en el libro de Números, capítulo 20, los versículos del 3 al 12. Y la palabra de Dios dice así: Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Toma la vara y reúne a la congregación tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: Oíd, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Dios nos bendiga, hermanos. Les invito a que mantengamos nuestras Biblias abiertas en el libro de Números, capítulo 20, en los versículos 1 al versículo número 12. El 28 de agosto de 1963, a la sombra del monumento a Abraham Lincoln en Washington, el reverendo Martin Luther King pronunció uno de los más famosos discursos de la historia. Ante cerca de 300,000 asistentes, el reverendo King dijo, entre otras cosas: Les digo a ustedes hoy, mis amigos, que a pesar de todas las dificultades y frustraciones del momento, yo todavía tengo un sueño. Es un sueño arraigado profundamente en el sueño americano. Yo tengo un sueño de que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo. Creemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Eran los álgidos días de la lucha por los derechos civiles. 5 años después, el pastor King pronunció en Mason Temple, en Memphis, un sermón, y como profeta terminó su discurso diciendo: No sé qué pueda pasar ahora, tenemos días difíciles por delante, pero realmente ahora no me importa, porque he estado en la cumbre de la montaña. Como cualquiera, me gustaría vivir una larga vida. La longevidad tiene su valor, pero eso no me importa ya. Solo quiero hacer la voluntad de Dios. Él me ha permitido subir a la cumbre de la montaña. He mirado, he visto la tierra prometida. Puede ser que no llegue allá con ustedes, pero quiero que sepan esta noche que nosotros como pueblo llegaremos a la tierra prometida. Así que esta noche estoy feliz y no me preocupa nada, no temo lo que pueda hacerme el hombre. Era la noche del 3 de abril de 1968. Menos de 12 horas después, el reverendo King
era abatido por un francotirador. Su iglesia escribió entonces un epitafio en su tumba: matemos al soñador y veamos qué será de su sueño. Génesis 37:20. Dios puede permitir que algunos de sus siervos mueran saludando y viendo de lejos la promesa, como dice el autor de la Epístola a los Hebreos en el capítulo 11 de su carta. Moisés llevó a Israel a las puertas de la tierra prometida, pero esas puertas no se abrieron para él. Solo se le concedió contemplarla a la distancia. Parecería una paga miserable por un servicio tan fiel, una mosca parada en el rostro de la justicia. ¿Cuáles fueron las circunstancias que rodearon estos eventos? Hagamos un peritaje forense de los elementos que el texto nos ofrece. Estamos hablando, hermanos, de las circunstancias de una muerte misteriosa, y en primer lugar el texto nos habla de una muerte ocurrida en medio de una crisis de fe. En otras ocasiones hemos dicho que, como en la música, en la Biblia los sonidos y los silencios tienen valor. Esto significa que cuando nos acercamos a las Escrituras debemos partir de la convicción de que en ellas Dios tiene razones para lo que dice y tiene también razones para lo que no dice. Es el caso de los santos del pasado, de aquellos que tan solo saludaron y vieron de lejos la promesa. La Biblia nos dice que Dios prometió que fuera así para que ellos, los santos del pasado, no fueran perfeccionados antes que nosotros, dice el autor de la Epístola a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 40 de su carta. Es decir, para que aquellos fueran hechos partícipes del mismo galardón, pues si somos un solo pueblo, seremos bendecidos el mismo día con el cumplimiento de la misma promesa. Pero los silencios de la Biblia entrañan enormes retos para quien opta por sola escritura, es decir, para quien depende únicamente para sus juicios de la palabra de Dios, ya que solo puede acercarse a esos silencios desde la limitada información que la Biblia provee. La muerte de Moisés es uno de los grandes silencios de la Biblia. Solo 6 pasajes hablan de ella, pero ninguno es tan explícito como quisiéramos. El hecho ocurrió en las puertas de la tierra de Canaán, en la misma región donde murió y fue sepultada María, la hermana de Moisés, y donde el pueblo contendió con Moisés por agua, razón por la cual el lugar fue llamado Meriba de Cades. Durante la primera visita del pueblo de Israel a ese lugar, 38 años antes, el pueblo no tuvo problemas con el suministro de agua, pero en su segunda visita se suscitó un conflicto que tuvo terribles consecuencias, conflicto que no solo enfrentó a Israel con sus líderes, sino a los líderes con Dios. ¿Cuál sería el pecado de Aarón y de Moisés como para excluirlos de la entrada a la tierra prometida? Maimónides, uno de los gigantes del pensamiento judeo-español, afirma: el asunto es un gran misterio en la ley, afirmación que es sostenida por algunos intérpretes cristianos que hablan del misterioso pecado de Moisés. Sin embargo, Números 20:12 arroja luz sobre el asunto. El Señor dijo a Moisés: por cuanto no creísteis en mí. Pero ¿qué fue lo que no creyeron? Lamentablemente, cuando leemos la Biblia, no podemos leer el tono de las palabras. Moisés y Aarón dijeron: ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Pregunta cuyo tono no podemos escuchar y sin embargo divide a los intérpretes de la Biblia. Unos dicen que expresó duda respecto a la provisión de Dios y otros que expresó duda respecto a la paciencia y a la gracia divina. Si la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, la pregunta de Moisés no mostraba ni tanta certeza ni tanta convicción. Lo cierto es que Dios consideró incrédula la actitud de sus siervos y es la razón por la que sentenció: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación a la tierra que os he dado. Números 20:12. La crisis de fe forma parte de la vida de fe. Pablo dice que por fe andamos y no por vista en 2 Corintios 5:7, pero siendo sinceros, de cuando en cuando la falta de vista estorba nuestro andar. R.C. Sproul, un escritor reformado, escribió respecto a esta clase de crisis:
Este fenómeno describe una enfermedad que los más grandes cristianos han sufrido alguna vez. La enfermedad que provocó que David empapara de lágrimas su cama y que le ganó a Jeremías el apodo del profeta llorón. Fue la enfermedad que afligió tanto a Martín Lutero que su melancolía amenazaba con destruirle. Este no es un ataque ordinario de depresión, pero es una depresión que está ligada a una crisis de fe. Una crisis que viene cuando se siente la ausencia de Dios o se da lugar a la sensación de abandono por parte de Él. La depresión espiritual es real y puede ser grave. Nos preguntamos cómo una persona puede tener fe y experimentarles descensos espirituales, pero lo que sea que los provoque no lo aparta de su realidad. Nuestra fe no es una acción constante, se mueve, vacila, nos movemos de fe en fe y en tanto podemos tener periodos de duda cuando gritamos: creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Ni usted ni yo somos mejores que Moisés. No es cosa de acusar a nadie de falta de fe. La mejor forma de aprender a ser compasivos con los demás es siendo exigentes con nosotros mismos y descubrir cuán débiles somos, pero en ese marco descubrir también cuán poderoso y bueno es nuestro Dios. Hay muertes que nos abruman, aunque me cuesta trabajo expresar sentimientos todavía. No supero la muerte del pastor Emilio Escobar, pero la muerte no es necesariamente consecuencia de algún pecado personal, aunque siempre es consecuencia del pecado en general. Esta la introdujo al mundo y fue su consecuencia inevitable, como enseña Génesis 2:17. Sin embargo, la muerte puede ser también la puerta para una vida mejor. Hay una segunda enseñanza que encontramos en nuestro pasaje. Estamos hablando de las razones de una muerte misteriosa y en segundo lugar el texto nos habla de una muerte ocurrida en un marco de desobediencia. Dios es cognoscible pero no comprensible. Es decir, aunque podemos conocerlo, no podemos entenderlo completamente. Que pudiéramos entender a Dios y a sus razones es, guardando el sentido de proporción, como si una bacteria pudiera entender cómo funciona el telescopio espacial Hubble. Pero en este caso, la Biblia arroja luz sobre nuestro asunto. Destaca la conducta de Moisés ante la demanda divina. El profeta recibió un mandato claro y directo: habla a la peña. Pero Moisés no habló a la peña, alzó la mano y la golpeó. Aunque este hecho pudiera llevar a cualquiera a preguntar: ¿pero cuál sería el problema? ¿Algo tan irrelevante privó a Moisés de la bendición de entrar a la tierra prometida? ¿Acaso el resultado no fue el mismo? La diferencia moral entre Moisés y su pueblo era abismal, pero el que un pastor tenga que tratar con problemas de rebeldía no le da derecho a ser un poco rebelde. El que un consejero matrimonial tenga que tratar con problemas de infidelidad no le da derecho a ser un poco infiel. Aún recuerdo cómo, para justificar su conducta, alguien echaba mano de la creatividad y discutía con su pastor si tener relaciones sexuales con una mujer fea cuenta también como adulterio. Es claro que la primera generación del Éxodo, la generación rebelde, murió por su idolatría, su incredulidad y su contumacia. Pero si aún la siguiente generación, la generación que heredó la tierra, fue llamada torcida y perversa, pueblo loco e ignorante en Deuteronomio capítulo 32, ¿qué de particularmente pecaminoso habría en la conducta de Moisés? Su pecado fue la desobediencia deliberada a un mandamiento directo. Comparado con los pecados del pueblo, el de Moisés parecería pequeño e inocuo, pero era pecado. Principalmente el pecado de alguien que hablaba cara a cara a Dios como quien habla con su compañero, como dice Éxodo 33:11. El Señor Jesús dijo al respecto: porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le da, más se le pedirá. Lucas 12:48. En esta ocasión el Señor decidió tratar al pueblo de una manera diferente. Decidió tratarlo desde su gracia y no desde su juicio, por lo cual ordenó a Moisés que hablara a la peña. El pueblo había
cerrado sus oídos deliberadamente a la palabra del Señor, y el Señor quería mostrar que aún una peña que no tenía oídos podía obedecerle. Era una lección gráfica de obediencia básica, pero impaciente Moisés hizo las cosas a su manera. Cuanto más grande sea un hombre, tanto más estricta será la norma con la que se le juzgue, y por tanto la culpa y el castigo que debe sufrir es más grave si se aparta de la norma. ¿Acaso no nos advierte el Señor Jesús que cualquiera que quebrante uno de los mandamientos más pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, y cualquiera que los cumpla y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos? Mateo capítulo 5, versículo 19. Ahora podemos entender por qué Dios dijo a Moisés: por cuanto te rebelaste contra mi instrucción en el desierto de Sin, cuando el pueblo se rebeló, no me glorificaste delante de ellos, siguiendo mis instrucciones a fin de que el agua brotara de la roca. Números 27:14. Fue pues la impaciencia de Moisés lo que le impidió santificar al Señor frente a su pueblo, es decir, glorificarlo por sus hechos poderosos, glorificarlo por sus milagros de liberación. Esto demuestra que Dios es radicalmente distinto a los débiles mortales. Siglos después, cuando Sennacherib sitió la ciudad de Jerusalén y mandó decir al rey Ezequías que el Dios en quien estaba confiando no era diferente a los dioses de los otros pueblos, el Señor respondió a Sennacherib: ¿de quién te has burlado tú? ¿A quién has injuriado? ¿Contra quién has enfilado tu orgullo y violencia? Fue contra el Santo de Israel, dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 37, versículos 10 al 23. Con esta declaración, el Señor prometía a su pueblo que su santidad, su excelsitud y radical diferencia con los hombres sería la fuente de su salvación. Por todo lo anterior, Moisés no solo desoyó un mandamiento claro, su desobediencia robó la gloria al Señor, no porque Moisés buscara recibirla en el lugar de Dios, él jamás haría eso, sino porque impidió que el Señor se mostrara una vez más como el poderoso Salvador de Israel. Hay una tercera y última enseñanza en nuestro pasaje. Estamos hablando de las razones de una muerte misteriosa, y el texto nos habla de una muerte ocurrida en una atmósfera de desesperanza. Si existe una palabra que pueda describir la atmósfera de las últimas acciones de Moisés, esa palabra sería desesperanza. De forma muy general, la desesperanza es descrita como lo opuesto a la esperanza, actitud o estado de ánimo en la cual la persona puede hallarse deprimida a causa de haber perdido o sentir haber perdido la posibilidad de lograr algo. La desesperanza ha representado un eterno desafío para los mejores hombres de Dios. La enfrentó Moisés, la enfrentó el profeta Elías y sobre todo la enfrentó Job. Moisés se exasperó en Meriba. Elías, en la cueva de Oreb, dijo que era él quien sostenía la obra de Dios. Y Job, que ha sido reconocido como el maestro de la paciencia, sufrió los estragos de un sufrimiento prolongado. Al iniciar su terrible prueba, Job glorificó al Señor con una de las más hermosas declaraciones de fe de toda la Biblia. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Job capítulo 1, versículo 21. Pero en la medida en que la prueba se iba prolongando, Job empezó a mostrar los corrosivos efectos de la desesperanza, tal como se ve en el capítulo 3. Charles Swindoll dijo sobre este pasaje: tengo que advertirle ahora que este no es un capítulo agradable. Es doloroso. No conozco una sola persona que haya dicho alguna vez que Job 3 es su capítulo favorito de la Biblia. Tampoco sé de alguien que haya memorizado algún versículo de Job 3. Es uno de esos capítulos sobre la vida de Job que nos hacen sacudir la cabeza, suspirar y pasar rápidamente a la siguiente escena. Es aquí donde las costras son quitadas de las llagas, mientras el pus de la realidad acaba poco a poco con la vida de Job.
Si se hiciera una película sobre esta historia, usted y su familia la alquilaran para verla esta noche, cuando llegara esta parte de la historia, adelantaría la cinta. No querría que sus hijos la vieran. Es brutal y raya en lo herético. Si alguien cree que hay una gran diferencia entre una crisis de salud y una crisis ministerial, está equivocado. En ambos casos, la vida y lo que le da significado van de por medio. A fin de cuentas, se trata de en qué o en quién ponemos nuestra esperanza última. Tal vez por eso Tomás de Aquino veía la desesperanza como un pecado sumamente grave, porque atenta contra la fe, la esperanza y el amor, las columnas de la vida cristiana. Nos tocan lo más profundo del corazón, en el núcleo interior donde nacen nuestros deseos y nuestras acciones. Es decir, nos paraliza, nos impide trabajar para mejorar y nos aparta de la misericordia y ahoga la posibilidad de la conversión, decía Aquino. La desesperanza es un ataque deliberado contra el primer mandamiento, porque desplaza a Dios del lugar que le pertenece para entregárselo a cualquier persona o cosa, o a la ausencia de cualquier persona o cosa. Y en el fondo, es la actitud de quien siente que si no consigue lo que quiere, entonces la vida no tiene sentido. Por lo anterior, Carlos Spurgeon decía: Moisés al fin se cansó y se enojó contra ellos y pensó que era inútil intentar mejorarlos. Después de 40 años de tolerarlos, el manso temple de Moisés cedió y los llamó rebeldes con indignación indebida, y por ello no se le permitió entrar en la tierra que había deseado heredar. Ciertamente pudo contemplarla desde la cumbre de Pisga, pero le fue negado entrar en ella, y por eso le fue mal, como dice el Salmo 106:32. Fue el pecado de ellos lo que le indignó, pero él tuvo que pagar las consecuencias. La desesperanza amaga incluso al mundo secular, al mundo cuya esperanza está en las cosas, en las circunstancias o en quiméricas leyes evolutivas que harán de la humanidad un rebaño mejor. Es la razón por la que cierto poeta belga dijo: la desesperanza está fundada en lo que no sabemos, es decir, en nada, y la esperanza sobre lo que ignoramos, es decir, en todo. En el llamado mundo desarrollado, la angustia neurótica que muchos viven es uno de los síntomas de carencia de sentido. Jürgen Moltmann, el profeta de la esperanza, afirma que la desesperanza es una amenaza muy sutil, porque el desesperar de la esperanza no necesita siquiera presentar un semblante desesperanzado. Puede ser también la simple y silenciosa ausencia de sentido, de perspectivas, de futuro y de objetivos. Moisés sucumbió ante la rebeldía del pueblo entero. Elías lo hizo ante la rebeldía de una sola mujer, como nos dice 1 Reyes 19. Si un hombre de esa talla desfallece, ¿cómo escaparemos nosotros que no somos mejores que ellos? ¿Dónde podemos encontrar esperanza? Jürgen Moltmann, quien por cierto fue un combatiente alemán que encontró a Cristo en un campo de prisioneros al final de la Segunda Guerra Mundial, decía: y comprendí que este Jesús es el hermano divino en nuestra necesidad. Trae esperanza a los cautivos y abandonados. Es quien nos libera de la culpa que nos oprime y nos roba el futuro. Y en ese instante me atrapó la esperanza, aunque de una perspectiva humana había muy poco que esperar. Me infundió valor para vivir en un momento en que acabar con todo hubiera parecido lo más sensato. Para mí, el Jesús crucificado es el Cristo. En los conflictos públicos y privados de mi vida, aprendí luego a percibir su presencia. Él es quien trae el reino de Dios a los pobres, el que cura a los enfermos, el que acoge a los menospreciados, quien nos llama al seguimiento y nos cautiva por el resto de nuestra vida con su entrega y su esperanza. Nuestra esperanza es simplemente Jesucristo. Como conclusión, nuestro peritaje no tiene la intención de sugerir a un responsable legal de la muerte de Moisés.
Tiene como propósito, entre comillas, denunciar al beneficiario real de la vida de Moisés y la vida de cada creyente. Tenemos evidencias de su identidad. Sus huellas están por toda la escena. Se trata de evidenciar a aquel que de cuando en cuando nos priva de pequeñas bendiciones para hacernos partícipes de la vida eterna, que según el Salmo 133:3 es la gran bendición, la madre de todas las bendiciones. La persona que alcanzó un servidor para Cristo es una profesora de primaria que servía como pianista en su iglesia. En ese tiempo ella estudiaba en una escuela de música donde conoció a otra joven con quien desarrolló una corriente de simpatía. Pero fuera del interés por la música, ellas no tenían nada en común. Una era profesora rural y la otra heredera de una familia árabe, dueña de un emporio mueblero. Un día, la heredera le dijo a la maestra: «Veo que te gusta la música. Si te interesa, puedo venderte un piano. Ve a las tiendas a verlos, puedes comprarlo a crédito si lo prefieres». La oferta era tentadora, pero significaba un enorme esfuerzo económico para ella. Después de discutirlo con su familia, finalmente la maestra decidió comprar un piano. Así, con mucho esfuerzo empezó a entregar personalmente el importe de las mensualidades a su compañera, pero sin recibir de ella ningún comprobante de pago. Lo hizo por algunos meses, hasta que la inquietud por los comprobantes la empezó a angustiar. Un día decidió armarse de valor y pedírselos, pero antes de que pudiera hacerlo, la amiga le dijo: «Qué bueno que te veo. No te he entregado tus recibos, porque quiero entregarte mejor la factura. El piano es tuyo, no me debes nada». Estaba angustiada por los recibos, pero recibió algo mejor. Recibió un piano por gracia. Guardando el sentido de proporción, algo similar ocurrió con Moisés. Quería entrar en la tierra de Canaán. De hecho, imploró al Señor diciéndole: «Permíteme entrar a la buena tierra que está al otro lado del Jordán», dice Deuteronomio capítulo 3, versículos 23 al 25. Petición que fue negada o denegada porque el Señor le tenía algo infinitamente mejor. Moisés no habitó ninguna ciudad cananea, pero entró en la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. En síntesis, ¿qué aprendemos de este relato? Aprendemos que necesitamos confiar en que Dios no cambia, que solo la capacidad de desear y suplicar pone límites a la misericordia de Dios, porque su misericordia no tiene límites. Aprendemos que la fidelidad a los preceptos de Dios no es negociable, incluso cuando no los podamos entender. Y finalmente, somos apercibidos sobre los sutiles peligros de la desesperanza. Pero ¿cuál es el fundamento de nuestra esperanza? William MacDonald responde de una manera muy simple. Algunas veces las palabras del vocabulario cristiano tienen un significado diferente al que tiene el diccionario general. Esperanza es una de esas palabras. A menudo en el mundo, esperanza significa guardar con ansia algo que no se ve, pero sin la certeza de que realmente se cumpla. Un hombre en medio de una crisis económica puede decir: «Espero que todo salga bien», pero no tiene ninguna seguridad de que así ocurra. Su esperanza no pasa de ser una ilusión. La esperanza cristiana también aguarda con ansia algo invisible, pero lo que la hace diferente es que está basada en la palabra de Dios y por tanto es absolutamente cierta. La esperanza es la fe descansando en la palabra de Dios y viviendo en la seguridad de que todo lo que Él promete será cumplido. Oremos a nuestro Dios. Una vez más, Señor, te damos las gracias porque nos permites valorar un texto tan singular como este, un texto tan desafiante como este, en el que sin embargo vemos que eres el mismo, que no cambias, que eres el mismo ayer y por todos los siglos, y que podemos, Señor, colgar nuestros destinos en los brazos de la cruz. Bendito seas por esto, en Cristo Jesús. Amén.